Muchas gracias, Pastora Eva. Mientras pasan los niños con las maestras a las clases de escuela dominical, quiero informarles que el Señor está tocando mucho los niños de nuestra iglesia. Quizás usted sabe lo que pasa acá, quizás no sepa lo que pase allá, porque están durante la predicación. Pero el domingo pasado, en la clase de 7 a 10 que Jessica estaba impartiéndola, al final hizo un llamado y todos esos niños se quebrantaron, salieron llorando por esa puerta, tocados por el Espíritu Santo, y 5 niños recibieron a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Dios sigue obrando de una forma muy linda. Qué alegría que tenemos acá a la pastora Marta de Bancos de Arena, aleluya, en la República Dominicana, juntamente con 2 hermanos más de la Biblia Abierta, hermana de Hialeah. Marta, te va a caer allá un buen grupo, prepara buenos alimentos, que en la Biblia Abierta se come mucho. Es una bendición la pastora Marta, gracias por estar con nosotros. Nos llegó de sorpresa, pero hemos hecho una relación muy linda, una hermandad preciosa en el nombre de Jesús. Hay planes con el equipo misionero que están al frente esta vez, Julio y Benita, de ir a evangelizar allá a Boca Chica, en La Malena, Bancos de Arena, también por allá por Quisqueya, en San Pedro de Macorís. Hay un proyecto bastante intenso, así es que prepárese todo el equipo misionero que va por allá. Tenemos que seguir expandiendo el reino de Dios hasta lo último de la tierra. También queremos felicitar a Virginia por ese lindo especial, ¿verdad? Para la gloria de nuestro Dios. Qué talento tan hermoso. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la vida de Virginia? ¿Verdad? Virginia vino de Nicaragua simplemente a acompañarnos a un viaje misionero a la República Dominicana y después iba a regresarse allá a Nicaragua. Pero el Señor parece que la tocó y se quedó acá en la ciudad de Homestead. Damos gracias a Dios por la vida de Virginia, ¿verdad? Y hasta se nos enamoró por acá, en la Biblia Abierta. Aleluya, qué bueno, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? En Él estamos completos, ¿verdad, Virginia? Saben que este himno que entonó Virginia, cuán grande es Él, que ahí se lo preparó Oscar, ¿no? Para que ella lo entonara también. Es el himno favorito mío, me fascina. Y no sé si usted sabía, pero ese himno se compuso en el año 1885. O sea, está celebrando este año 140 años de compuesto ese himno. Estamos hablando casi un siglo y medio, pero sigue en pie, porque ¿cuántos creen que tenemos un Dios grande que guarda el pacto y la misericordia a aquellos que le aman de generación en generación? Pues quiero que se ponga en pie y abra sus Biblias para entrar ya en el mensaje de la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31. En un solo texto va a estar enfocado el mensaje de hoy. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31. Con sus Biblias abiertas en este texto, porque somos una iglesia de las iglesias de la Biblia Abierta. Si ya todos lo tienen, quiero que incline su rostro y tengamos un instante de oración. Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo en tu presencia, donde hemos exaltado y glorificado tu nombre, porque tu nombre es nombre sobre todo nombre. Te hemos expresado de lo más profundo de nuestro corazón lo mucho que te amamos y cuán grande eres para nosotros. Pero también tú nos quieres expresar de lo profundo de tu corazón el consejo de tu palabra, porque ella es viva y eficaz
y más cortante que espada de 2 filos. Queremos que tu palabra taladre nuestra mente y corazón para poder ser receptivos a ella y cumple el propósito por el cual tú la envías. Por eso es que nos humillamos ante ti, para que tú, Señor, nos ministres a través de tu palabra y salgamos de este lugar transformados por el poder del Espíritu Santo, porque te lo pedimos todo en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos todos a repetirlo a la 1, a las 2 y a las 3. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Puede tomar asiento, Iglesia de Jesucristo. De acuerdo a lo que hemos leído simplemente en un solo texto del Evangelio de Juan, podemos percatarnos que varios de los que Jesús le predicó habían creído en él. Así les dijo en el verso 31. Entonces Jesús a los judíos que habían creído en él les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, esta palabra que le da Jesús era específicamente a aquellos que habían creído en él. Y le reitera, hace énfasis diciéndole: si vosotros que han creído en mí permanecen en mi palabra, entonces van a ser verdaderamente mis discípulos. Lo que Jesús le estaba tratando de enseñar a estas personas era que el hecho de que habían creído en él no necesariamente los hacía sus discípulos instantáneamente. Tenían que pasar un periodo de tiempo en el cual ellos debían primeramente aprender su palabra, crecer en su palabra, vivir su palabra y permanecer en su palabra. Por eso es que la parte final del texto dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto no estaba queriendo decir que Jesucristo le estaba poniendo obstáculos a los que habían creído en él para que no fuesen sus discípulos. No, al contrario, Jesús anhela que todo ser humano en este planeta pueda ser su discípulo. Al menos fue la misión que le dio a los discípulos y a cada uno de los que estamos aquí presentes en Mateo 28, 19, cuando dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A una sola nación, no, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sí, lo que le estaba tratando de enseñar Jesús a estas personas que habían creído en él es que el hecho de hacer un discípulo no nos toma de la noche a la mañana. Un autor anónimo escribió hace 5 días en su casa: llegar a ser un discípulo de Cristo no es un suceso que ocurre en el momento en que creemos en Jesús, es un proceso que comienza. Es interesante que estos mismos que habían creído en él estaban recibiendo esta enseñanza, y no por coincidencia ni por casualidad. Ellos debían permanecer en su palabra para poder ser verdaderamente sus discípulos. Inclusive muchos han pensado equivocadamente que cuando le predicamos el evangelio a una persona y se convierte, ya hemos terminado con la gran comisión en esa persona y ya es un discípulo de Cristo, como nos enseña la misma gran comisión. Pero no es así. Es que acaba de comenzar el proceso de convertirse en un discípulo de Cristo. La segunda parte de la gran comisión da por sentado lo que le estoy hablando.
cuando Jesús dijo en el verso 20 de Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y déjeme decirle algo que queda aquí entre nosotros. Enseñar y aprender todas las cosas que Jesús nos ha mandado definitivamente nos toma toda una vida. Por eso alguien dijo muy sabiamente, todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Usted está queriendo decir, pastor, que dentro del cuerpo de Cristo hay solamente muchos creyentes, pero no hay muchos discípulos. Es específicamente lo que estoy tratando de decir. Exactamente. Yo diría que la mayoría de los que están hoy en los templos, en iglesia, en este cristianismo moderno, simplemente son creyentes y todavía no son discípulos. Por eso he titulado este mensaje, no seas solo un creyente, sé también un discípulo. Díselo a la persona que tienes a tu lado, no seas solo un creyente, sé también un discípulo. Ahora, ¿cuál es la diferencia, pastor, entre un creyente y un discípulo? Ese es el desarrollo del mensaje, porque es el tema específicamente, la diferencia entre un creyente y un discípulo. Quiero que anote, muy importante para que le quede grabado en su corazón. Primera diferencia entre un creyente y un discípulo. Para el solo creyente, Jesús es su Salvador. Pero para el discípulo, Jesús no solamente es su Salvador, sino también su Señor. Un creyente es aquel que se ha arrepentido de todo pecado, que ha recibido a Jesús en su corazón, que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, que ha sido lavado por la sangre del Cordero y que su nombre está escrito en el libro de la vida. Así lo asegura Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También hace eco de esto Pablo en Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Inclusive, si un simple creyente lavado por la sangre del Cordero muere, instantáneamente va a la presencia de Dios. La confirmación más clara la vemos en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió, había un ladrón a la derecha y otro a la izquierda. Uno de él se burló de Jesús, pero el otro le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Depositó la fe en Jesucristo y Jesucristo, para sorpresa de todos, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, ni pasado, ni el mes próximo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Sabemos definitivamente que este ladrón no llegó a ser un verdadero discípulo, porque corto tiempo fue la vida en el momento en el cual entregó su corazón a Cristo. Pero el creyente verdaderamente genuino, que ha depositado la fe en Jesús, si parte, va directamente a la presencia de Dios. En otras palabras, el creyente ha sido redimido, ha sido justificado, santificado, reconciliado, regenerado, perdonado y salvado. Así dijo Juan el Bautista en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos han creído en el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Salvador del mundo? Pues usted tiene salvación y vida eterna. Pero un discípulo es aquel que no solamente ha sido redimido, no solamente ha sido justificado, santificado, reconciliado, regenerado, perdonado o salvado, sino también es aquel que ha decidido seguir incondicionalmente a Cristo, sometido bajo su señorío, expresando su carácter, tomando su cruz cada día y caminando en pos de Jesús. Por eso Jesús dijo en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día
y sígame. En Lucas 14:27 todavía reafirma más y dijo Jesús también: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿qué significa tomar la cruz, pastor? Tomar la cruz significa negarse a uno mismo, morir a uno mismo, estar dispuesto a entregar su vida totalmente por la causa de Cristo y por seguir a Cristo. Un muchacho joven recién convertido en una ocasión le dijo a un sabio anciano: estoy dispuesto a ser un discípulo de Cristo. El sabio anciano le respondió: entonces comencemos a preparar tu funeral. En Gálatas 2:20 Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso nos lleva a la segunda diferencia entre un creyente y un discípulo. Quiero que también la note. El solo creyente trata de proteger su vida, pero el discípulo está dispuesto a entregar su vida. En el año 1945, en Rumanía, cuando el gobierno comunista tomó el control del país, citaron al parlamento a todos los líderes religiosos de Rumanía para un congreso. Allí se pusieron en pie en aquel congreso arzobispos, sacerdotes y pastores, y a una se levantaban, iban elogiando el comunismo infundados por el temor. Y todos juntos decían que el comunismo era casi igual o era lo mismo que el cristianismo. Richard Rumban, un pastor que estaba con su esposa, sabiendo que esto le costaría la vida, se puso en pie en medio del parlamento y comenzó a predicar, diciendo: delegados que están aquí congregados en este precioso parlamento, no es nuestra tarea elogiar y alabar los poderes terrenales que van y vienen. Tenemos que alabar, elogiar y adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra, y a Jesucristo que murió por nosotros en una cruz. Automáticamente un oficial comunista se puso en pie y gritó bien alto: apaguen el micrófono, porque está transmitiéndose por la radio esta conferencia alrededor del mundo. Hubo un silencio y en cuestiones de segundos aquella multitud de 4,000 personas comenzaron a aplaudir fuertemente. Al cabo de 3 años, en 1948, el pastor Richard fue arrestado y condenado por la policía secreta a 8 años de cárcel la primera vez, y después 5 años más. Y durante ese periodo de 13 años experimentó las torturas más grandes que un ser humano puede experimentar. La realidad es que aquel parlamento, a pesar de que eran líderes religiosos, estaba lleno de creyentes, pero habían muy pocos discípulos. Dile a la persona que tienes a tu lado: ¿eres un creyente o un discípulo? De nuevo, ¿eres simplemente un solo creyente o eres un discípulo? Para este verdadero discípulo de Cristo, el pastor Richard, no había otro Señor. Y no solamente no había otro Señor, sino que estaba dispuesto a entregar su vida por su Señor, porque sabía que perdiendo la vida la iba a salvar. Este hombre había encarnado en su propia vida la paradoja de la vida de un discípulo de Cristo. Pastor, ¿qué cosa es eso de la paradoja de la vida de un discípulo de Cristo? Así la he determinado: la paradoja de la vida de un discípulo de Cristo. Cuando Jesús dijo en Marcos 8:35: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿Qué cosa es una paradoja, pastor? Una paradoja es una afirmación, concepto o situación que parece contradictoria o irónica, pero que al mismo tiempo puede expresar una verdad profunda o estimular a la reflexión. No me cabe la menor duda que este pastor no solamente había sido estimulado a meditar en esa reflexión,
sino también a poner por obra esa paradoja de la vida de un verdadero discípulo de Cristo y conocer la verdad profunda de la paradoja. Mire, iglesia, hoy el Señor nos está instando a cada uno de nosotros a lo mismo, a no solamente meditar en esa paradoja de la vida de un discípulo de Cristo, sino también a ponerla por obra en nuestras vidas, porque Él no quiere que nos quedemos como simples creyentes. Díselo a la persona que tiene a tu lado: Él no quiere que te quedes como simple creyente. Él quiere que seas un verdadero discípulo, que no te enfoques en tu vida, sino en la vida de Cristo en ti, que no añores lo terrenal, sino lo celestial, que no te engañe el humanismo, sino aprende del cristianismo, que no te seduzca lo material, enamórate de lo espiritual, que tu anhelo no sea agradar al hombre, sino que sea agradar a Dios, que tu prioridad no sea alcanzar los méritos de este mundo, sino alcanzar la recompensa verdadera que viene de Dios. Ahora, lo maravilloso de esta paradoja de Jesús es que la utiliza en los 4 evangelios. Y si usted dijera, bueno, la utiliza en los 4 evangelios basado en un solo contexto, quizás a lo mejor los que escribieron los 4 evangelios se pusieron de acuerdo y cambiaron simplemente la escenografía para decir las mismas palabras de Jesús, pero no. Usó esta paradoja en 4 contextos diferentes. En el primer contexto que la usó es en el contexto de morir a uno mismo, que fue el que citamos en en Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar la vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Segundo contexto, en el contexto del apego a nuestros seres queridos. Oye, ¿cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos aman a mamá y papá? ¿Cuántos aman a sus hermanos? Así dijo en Mateo 10:39, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Tercer contexto, en el contexto de la crisis de los tiempos finales, Lucas 16:33, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Cuarto contexto y cuarto evangelio, en el contexto de la muerte de Jesús, Juan 12:25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor con esta paradoja tan hermosa? Que tenemos que estar dispuestos a despojarnos de todo lo relacionado con este mundo, aún inclusive de nuestras propias vidas, si fuera necesario y sin ningún tipo de condición. Eso nos lleva a la tercera diferencia entre un discípulo y un creyente. El solo creyente es condicional, pero el discípulo es incondicional. Dile a la persona que tienes a tu lado, ¿eres condicional o eres incondicional? He aquí algunas de las condiciones que le pusieron a Jesús a aquellos que supuestamente querían ser sus discípulos. Lucas 9:59, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Miren, no es que su padre se había muerto y lo estaba esperando allí el servicio fúnebre para enterrarlo. No, el padre estaba vivo. Lo que pasa es que él quería cuidar de su padre. No sé si el padre iba a durar 100 o 200 años. Y cuando ya terminara con su padre, entonces que iba a servir a Jesús. Segunda condición, Lucas 9:61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que primero me despida de los que están en mi casa. O sea, él lo que necesitaba era la aprobación de los de su casa para entonces poder verdaderamente seguir a Jesús. Dile que está a tu lado, oye, es contigo o conmigo que el Señor está hablando. Miren, así es el que verdaderamente no es un discípulo de Cristo, lleno de condiciones desde la cabeza
hasta los pies. Señor, dame un chance. Primero quiero tener mi casa propia, trabajar duro, así poder tener el techo de uno mismo y después te voy a servir. Mira, el verdadero discípulo de Cristo sirve a Dios con casa propia o sin casa propia, debajo de una mata, debajo de un puente. Está listo para servir a Dios porque no pone ningún tipo de condiciones. Pastor, espere primero que termine mis estudios universitarios. Entonces, cuando yo me gradúe, verdaderamente voy a servir a Jesús. Mire, iglesia, hoy en día estamos sufriendo gravemente una deserción impresionante de la juventud, de las filas del cristianismo. Es un % sumamente elevado. Más del 70% de los jóvenes que entran en la universidad no solamente abandonan su ministerio, sino también abandonan el camino del Señor, simplemente utilizando esa excusa de decir: oye, yo voy a estudiar un poco, voy a prepararme, voy a hacerme un profesional y cuando yo termine, entonces voy a servir al Señor. En medio de ese transcurso se para todos los días, se levanta y ora el primer día, el segundo día, al tercer día deja de orar y está corriendo a 1,000 o 2,000 kilómetros de Cristo. El verdadero discípulo de Cristo dice: voy a estudiar, voy a prepararme, voy a ser un profesional, pero voy a hacer un triple esfuerzo para que mientras estudie servir a Cristo, no abandonar el ministerio, no abandonar la iglesia y seguir caminando en pos de Jesús. Pero nos tenemos tanta lástima nosotros mismos hoy en día. Vivimos en una sociedad de víctimas. Queremos darle demasiada protección a nuestros hijos, que no sufran, que no padezcan, que no experimenten ciertas cosas. Dile al que está a tu lado: ¿eres creyente o eres discípulo? Quiero hacer una salvedad en este mensaje. No estoy diciendo que usted como joven deje la universidad para servir a Dios. No estoy diciendo eso. Sino que tenga el perfecto balance de no dejar de servir a Cristo en medio de la universidad para honra y gloria de su nombre. Ese es el Dios que amamos y servimos incondicionalmente. Decirle: aquí estoy, Señor, en tus manos estoy. Señor, deja primero que tenga mi negocio propio, para entonces después poder servirte. Mira, el verdadero discípulo no le interesa si tiene negocio propio o si lo tiene. Está alto en todo tiempo para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, déjame primero criar a mis hijos y después voy a servirte. El verdadero discípulo sabe que los hijos no son de él. El verdadero discípulo reconoce que los hijos son de Dios. ¿Cuántos saben que los hijos que tienes no son tuyos? Los hijos son de Dios. Cambia tu perspectiva y no te quedes como un solo creyente. Sé también un discípulo de Cristo, porque Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Mantente firme en el Señor, sirviéndole incondicionalmente todos los días de tu vida. Jesús dijo en Mateo 10:37: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y en Lucas 14:33 dijo también: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Los discípulos le dijeron a Jesús: oye, palabra dura es esta que estás hablando. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Ustedes también quieren irse. Dile al que está a tu lado: él no quiere gente floja. Él quiere gente firme. Gente que no lo mueva a cualquier viento por ahí que sopla de un lado a otro, cualquier tipo de doctrina y pensamiento filosófico. Que los líderes religiosos de Rumanía en el parlamento lo estaban absorbiendo. Ellos estaban tratando de salvar su vida. Oye, porque como nos queremos a nosotros mismos, ¿verdad? Como nos cuidamos a nosotros mismos, José. Y hoy en día que anda por ahí
unos vientos de eso que hasta los psicólogos te dicen lo que tú quieres escuchar y te levantan los ánimos y tú tienes mucho valor. Y eso es cierto, verdaderamente. Tenemos un valor impresionante porque Cristo nos da ese valor por el simple hecho de ser imagen y semejanza de Dios. Pero a veces se nos suben a los sumos y tratamos de proteger demasiado nuestra vida. Y la paradoja de Jesús dice que todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Miren, no podemos tapar el sol con un dedo. Vivimos un evangelio en el 2025 demasiado cómodo. Demasiado consentido. Y los primeros consentidos somos nosotros con nosotros mismos. Después viene el consentimiento hacia los hijos. Después viene hacia los padres. Y no estamos siendo instrumentos en las manos de Dios para formar el carácter de Cristo para un verdadero discípulo de Cristo. Dios no nos llamó a ser creyentes. ¿Usted sabía eso? Nos mandó a ser discípulos. Él mismo dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escuchen esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. No simplemente dijo, enséñale a que aprendan todas las cosas que yo os he mandado. No, él dijo, enseñándoles que guarden. Ahí está la diferencia. Cuando tenemos que poner por obra la palabra de Dios, y es enseñándoles que guarden. El que no es un verdadero discípulo de Cristo también se me parece a aquellos que fueron convidados a la gran cena del Señor de la casa, que pusieron excusa uno tras otro y nadie apareció a la cena. Está en Lucas 14, primera excusa, verso 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Las riquezas de este mundo, los afanes, la vanagloria de la vida. ¿Se recuerdan aquel joven que se le acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabe, no matarás, no cometerás adulterio. Y le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Se le acabó la contentura de seguir a Jesús. Señor, he comprado una hacienda y tengo que verla, como si él fuera el dueño. Pero no es el dueño, es simplemente el administrador. El dueño es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hemos entendido que Él es quien da la hacienda. Cambia tu perspectiva de creyente a discípulo. Porque si yo parto de este mundo que voy a llegar a los 120 años, después de 120 años que yo no esté, y todavía la Biblia abierta sigue siendo creyente y no discípulo, óigame, qué triste sería el lecho de muerte mía. Segunda excusa, verso 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Tercera excusa, verso 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Tengo que decirte algo muy importante, quiero que prestes atención.
En tu relación con Dios, Él es lo primero. Después viene tu esposa o esposo. Y después vienen tus hijos o tus hijas. Porque hay mujeres que piensan que su esposo es un Dios, porque le provee. O hay hombres que piensan que su esposa es una diosa. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos te han llamado. Dios te llamó y tienes que pararte firme en el nombre de Jesús, sin abandonar padre, sin abandonar esposa, sin abandonar hijos, y servir a Cristo todos los días de tu vida, porque Él quiere que seas un verdadero discípulo. Dile al que está a tu lado: no seas solo un creyente, sé también un discípulo. Mire, iglesia, si hay algo que no pasa de moda, es la palabra de Dios. Es que, pastor, no tengo tiempo. Claro que tienes tiempo de sobra. Lo que no tienes es pasión en tu alma y en tu espíritu, pero tiempo tienes de sobra. Es que me llegó visita a la casa, pastor. No te llegó visita. Lo que te llegó visitando fue la frialdad espiritual. La tienes metida en tu casa hace rato y no te das cuenta. Cojo toda esa familia con bulto, con maleta, con carro y lo llevo para la iglesia, porque ellos no son más importantes que el Señor. Se me rompió el carro, pastor. No se te rompió el carro, lo que se te rompió fue la visión. Estás ciego, no puedes ver. Pide un Uber, llama al pastor, te mandamos a alguien para allá. Es que solo los domingos, pastor, me pueden arreglar la chimenea. Oye, ¿no te das cuenta que tu casa no tiene chimenea? Sí, porque hasta eso hacemos sin darnos cuenta. Solo tengo un día de descanso a la semana, pastor. Jesús dijo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo, no seas vago. Es que desperté con los sentimientos encontrados, pastor. No están encontrados, los tienes perdido hace rato. Es que el que era mi novio sigue yendo a la iglesia. No, lo que sigue yendo contigo es el orgullo, que no quieres ver a tu novio. Hermano, no saque a un exnovio de la iglesia, no saque a un exmarido de la iglesia. La casa de Dios está abierta para toda aquella persona que quiera venir a adorar, a arrepentirse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque esto le pasa mucho a los jóvenes. Y ahora voy con ustedes, jóvenes. Se van a enamorar en esta iglesia y va a ser un gozo poderlos casar a todos. Van a buscar novios y novias creyentes de verdad. No se unan en yugo desigual con los impíos. No, únense en yugo igual con el creyente. Y voy a casar a muchos de ustedes, ¿ok? Pero pueden surgir circunstancias en el camino que pueda haber separación de noviazgo, separación de matrimonio. Olvídese eso, tire su orgullo por el piso y venga aquí a la presencia de Dios. Si tienes que orar por tu ex novio, por tu ex esposo, ora por tu ex esposo, ora por tu ex novio. Pero a veces ponemos algunas excusas tan ilógicas que no tienen sentido. Miren, siempre va a aparecer una excusa. Siempre. Y mientras tú expongas esa excusa, Satanás te va a enviar un saco más de excusas. Y van a seguir llegando y tocando a la puerta de tu casa. No, yo el primer día de la semana, el domingo, yo me visto, me preparo, me alisto. Y pase lo que me pase, yo vengo para la iglesia. Si no puedo llegar corriendo con esa pasión que tengo para servir al Señor, llego caminando a la iglesia. Si no puedo caminar, gateo. Si no puedo gatear, me arrastro, pero me muevo para ir a la casa de Dios. Porque yo estoy siendo formado como un discípulo de Cristo. No está siendo formado como un niño llorón. Dile que a tu lado bajito, que solamente se entere en él y tú. Oye, ¿tú eres creyente o discípulo? Porque si eres creyente no puedes quedarte como creyente. Dios no nos mandó a ser creyentes, nos mandó a ser discípulos. Es la pasión que hay en mi corazón. Usted dice: el pastor, este chiquito que no levanta 2 cuartos de piso, no se cansa detrás de mí para que entre en Inste, para que entre en el seminario, para que entre en el liceo. Me tiene hasta el último pelo el pastor de la iglesia.
No, mi hermano, es que yo tengo una responsabilidad delante de Dios de no hacerte un creyente, de hacerte un discípulo para Cristo. Y Jesucristo dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dile que otro lado: ya te inscribiste en INSTE. Ahora que ya te inscribiste en INSTE. Aquellos que se han inscrito, esto no es un anuncio político no pagado. No, esto es la verdad de la palabra, que hay que prepararse en la palabra de Dios. Utilizamos el nombre de una institución porque es la que usa la Biblia abierta de Homestead, pero hay que prepararse en la palabra de Dios. El salmista decía: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Este será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es que en mi país, pastor, se adora de forma diferente. Oye, ¿y quién te dijo que la adoración es para ti? La adoración es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Déjate de bobería y levanta tus manos donde estés y adora al Señor, porque no tiene nada que ver con música. La adoración a Dios. ¿Sabía usted eso? Lo he predicado varias veces y lo sigo afirmando. Alabanza y adoración no tienen nada que ver con música. Ahora, si le podemos poner una buena música a la alabanza, a la adoración, gloria a Dios. Qué bueno. Pero la adoración es la que brota de lo profundo de tu corazón para exaltar, para elogiar, para enaltecer a aquel que vive por los siglos de los siglos. Como en alguna ocasión un joven se le acercó a una líder de alabanza y le dijo: oiga, mi hermana, esa alabanza para mí estuvo pésima hoy. Dice: oye, qué alegría me da, porque no era para ti, era para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Pastores, que tengo muchos problemas en mi vida. Te aseguro, no más que un libro de matemáticas y un niño de 4º grado lo resuelve. Dios es un Dios grande para resolver tus problemas. Pon tus problemas en las manos de Dios. Sigue caminando con Cristo y sigue sirviendo a Cristo. Décima excusa: pastores, que este dominó solamente llega hasta el 6. Oye, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con el tema que estamos hablando? Bueno, eso digo yo. ¿Qué tienen que ver las otras excusas con ser un discípulo de Cristo? Y de todas maneras las exponemos y las empleamos, porque las otras 9 nada tienen que ver con un discípulo de Cristo. Quizás usted pensará, cuando dije la décima excusa: oye, el pastor se le está zafando un tornillo, o se desvió del hilo del mensaje. Así piensa la nube de testigos que tenemos a nuestro alrededor cuando comenzamos a poner excusas. O a fulano le está fallando la mente, o se está desviando del hilo del discipulado. Miren, es un poco fuerte lo que le voy a decir, pero Dios va a tener más misericordia de usted si le está fallando la mente verdaderamente, a que se esté desviando del hilo del verdadero discípulo de Cristo, porque Él conoce los corazones. Dile al que está a tu lado amorosamente, no ásperamente: ¿te está fallando la mente? ¿O te estás yendo del hilo del discipulado? En el verso 31, el introductorio, por eso Jesús dijo al final del texto: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en su palabra es servir incondicionalmente a Cristo, estar dispuesto a morir por la causa de Cristo, vivir bajo el señorío de Cristo, expresar el carácter de Cristo, caminar en pos de Cristo, permanecer en Cristo, porque Cristo es la palabra viva.
no seas un solo creyente, sé también un verdadero discípulo. 3 diferencias que Dios nos ha enseñado hoy en día, porque quizás te puedes identificar si todavía eres creyente o si estás en camino avanzado a ser un discípulo. Para el solo creyente, Jesucristo es su Salvador. Pero para el discípulo, no solamente Jesús es su Salvador, sino también su Señor. El solo creyente trata de proteger su vida, pero el discípulo está dispuesto a entregar su vida. El solo creyente es condicional, pero el discípulo es incondicional. Y dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiero que te pongas en pie, iglesia. Y mientras pasa el grupo de alabanza a este altar y suena un instrumental en el piano, yo quiero que tú levantes tu mano. Y quiero que no solamente medites en estas palabras, en este mensaje que Dios ha hablado a nuestros corazones, sino que también medites en la paradoja de la vida de un verdadero discípulo de Cristo. Para que no solamente reflexiones en esa paradoja, sino para que encarnes esa paradoja en tu vida. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida, dijo Jesús, por causa de mí y del evangelio, la hallará. Hoy yo quiero hacer un llamado así con tus manos levantadas. Quédate ahí en el templo, no te vayas a ningún otro lugar. Hoy ni siquiera tenemos almuerzo, ni tampoco el mes próximo de junio. Quédate concentrado ahí en la presencia de Dios, con tus manos levantadas, y dile: Señor, gracias por tu palabra. Y mientras suene ese instrumental en el piano, le vas a decir: Señor, tú has hablado a mi vida, porque tú quieres que no solamente sea un solo creyente, sino también que sea un verdadero discípulo. Yo no sé cuántos hay en este lugar que todavía ni siquiera son solo creyentes, porque no han recibido a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Y lógicamente no tienen salvación ni vida eterna, ni su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero si tú estás en este lugar, quizás por primera, segunda, tercera vez, y quieres hoy entregarle tu corazón a Cristo para comenzar a ser un verdadero creyente en formación para después ser un verdadero discípulo, levanta tu mano. Levanta tu mano si nunca antes has recibido a Cristo en tu corazón y estás aquí hoy visitándonos y quieras entregar tu vida. Alguien en este lugar que quiera hoy entregar su vida a Cristo para llegar a ser un verdadero creyente, redimido por la sangre del Cordero, habiendo depositado su fe en Jesús, siendo nueva criatura por el Espíritu Santo. Alguien en este lugar que nunca antes ha recibido a Cristo. Si alguien levantó la mano allá atrás que nunca ha recibido a Cristo y quiere recibir a Cristo, le voy a pedir que pase al frente. Le pido que pase al frente si hay alguna persona que ha levantado la mano y nunca ha hecho la oración de fe para que reciba a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Un segundo llamado quiero hacer, si todos ya conocen al Señor, para aquellas personas que están en ese proceso de solo ser creyente a llegar a ser un discípulo. Creo que todos estamos en ese proceso de llegar a ser un verdadero discípulo, porque es algo que no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso de tiempo. Recuerden que Jesús dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y enseñar y guardar las cosas que Jesús nos mandó definitivamente nos toma toda una vida.
Pero hay algunos que se les hace un poco difícil, más fuerte. Hay batallas espirituales, hay crisis emocionales que enfrentamos, hay combates, hay decisiones que tenemos que tomar, hay quizás excusas en nuestros corazones. Si tú anhelas ser un verdadero discípulo de Cristo y estás en ese proceso, este altar está abierto para ti. No te quedes ahí. No te quedes ahí, porque queremos orar por ti en el nombre de Jesús. Porque Él no solamente, aleluya, 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 Él no solamente quiere formar en ti un creyente, también quiere formar un discípulo. Este altar está abierto para ti, iglesia. Si tú crees que Dios en algún punto ha hablado a tu vida en este mensaje, acércate confiadamente, porque todos necesitamos ser formados por el Señor como discípulos de Él. No te quedes ahí. Tú sabes en qué área Dios ha hablado a tu vida. Aleluya. Y Él quiere que brilles como un verdadero discípulo de Cristo. Él quiere, mujer, que seas una verdadera discípulo de Cristo. No te quepa la menor duda de eso. Aleluya. Aquí hay una vida que quiere entregar su corazón a Cristo, y quiero que repitas conmigo esta oración, mi hermano. Padre celestial, en este momento me arrepiento de todo pecado y te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, ven a vivir en mí, porque quiero no solamente ser creyente, sino también un discípulo. Hoy te bendigo, Señor, y te doy gracias por la salvación, y lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay fiesta en el reino de los cielos cuando una vida viene a Cristo, hermano. Edgar, acérquese, ore por este hermano y déle la bienvenida en el cuerpo de Cristo. Quiero pedirle al equipo de administración que vaya pasando al frente mientras el grupo de alabanza sube sus voces para orar por cada persona aquí en este altar. Ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Y comienza a cantar. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Necesito entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer, es hora de vencer. Alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza y escuchará. Está de frente abriendo camino, llevando
espinas, manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, y comienza a cantar y alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Él va de frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, y comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, y alaba a Dios. Les digo, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Él va de frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles a luchar. Y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos y comienza a cantar y alaba a Dios, y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, y alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Ella de frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria, y comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, y alaba a Dios.
Tú que estás allá atrás, estira tu mano derecha sobre cada uno de los que están aquí en este altar, que están siendo ministrados por el poder del Espíritu Santo. Extiende bien tu mano y bendice a cada una de estas personas que no quieren quedarse siendo solo creyentes, sino también ser verdaderos discípulos de Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra no regresa a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la envías a nuestros corazones. No queremos ser simples creyentes, queremos ser verdaderos discípulos para honra y gloria de tu nombre, y para que cada día decirte en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Señor y un abrazo al hermano que tienes al lado.